Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 20, lee la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos llamados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Imagina que estás leyendo, como muchos de ustedes les gusta leer, el emocionante libro final de una épica serie de fantasía de 7 partes que amas. No sé si la suya tiene 7, 5, 6, pero usted me entiende. Y la fuerza del bien y del mal se enfrentan en la confrontación definitiva. El futuro del reino depende de un hilo. Has viajado con estos queridos personajes a través de innumerables aventuras, dificultades y triunfos. Estás al borde de tu asiento esperando ver cómo va a terminar todo. Llegan los capítulos finales climáticos y sucede lo impensable. El villano gana. El mal triunfa sobre el bien. El héroe por el que apostabas ya se murió y está derrotado. Entonces pasa la última página y te sientas en una posición atónito. Esto no puede ser el final. Sin rendición, sin victoria, sin esperanza. Hace que toda la saga no tiene sentido. Todo por lo que los héroes lucharon y sacrificaron no lleva nada. Ahora, imagina que el autor lanzó un capítulo final secreto que cambia todo. Es un impresionante giro a la trama. El héroe caído vuelve a la vida, resucitado y glorificado. Y en una revancha épica, el bien triunfa decisivamente sobre el mal después de todo. La esperanza se restaura, los agravios se corrigen, los sacrificios se redimen. Ese capítulo final le da sentido a toda la historia. Y esto es esencialmente lo que Pablo obviamente nos está presentando en este capítulo 15 de Primera de Corintios sobre la resurrección de Jesús. Y para los cristianos la crucifixión fue el devastador giro de trama que nadie vio venir. Jesús, el Mesías, el tan esperado, fue brutalmente asesinado en aparente derrota. Parecía negar todo lo que enseñó y todo lo que prometió. Sus seguidores quedaron sumidos en el duelo y en la desilusión. Pero luego llegó el impresionante capítulo final, la resurrección. Jesús conquistó la muerte, la misma, le cortó la cabeza, como quien dice, resucitó en gloria. Y esto cambia todo sin la resurrección. Escucha lo que Pablo está diciendo. Pablo argumenta, la historia cristiana es una tragedia sin sentido. Pablo argumenta de que la historia es una tragedia si Cristo no resucita. Y es interesante porque si eso es verdad, debemos de nosotros probarlo por las Escrituras. Entonces Jesús fue solo otro pretendiente mesiánico fallido y sus seguidores son dignos de lástima más que todas las personas si es que no resucitó.
Pero si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, es el evento más importante de la historia humana que redime su sacrificio, restaura la esperanza y garantiza su victoria final. La resurrección, entonces, es ese final sorpresa que da sentido a todo el mensaje cristiano. Si Cristo no resucita, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Aquí no hay nada que hacer. Si Cristo no resucita, estamos perdiendo nuestro tiempo. El enfoque de lo que vamos a estar viendo, la sinopsis sería: reconoce que la resurrección de Cristo es la verdad fundamental de la fe cristiana, proporcionando prueba de su naturaleza divina, validando sus enseñanzas y garantizando la futura resurrección y la vida eterna de los creyentes. Eso sería la sinopsis de lo que vamos a estar viendo en el capítulo 15, versículo de 3 al 22. En nuestro bosquejo me puse como si tuviera más tiempo esta semana, no es cierto, pero me puse a jugar un poco y quise hacer algo diferente. Vamos a ver 4 puntos en breve. Número 1, el evangelio entregado y experimentado. Segundo encabezado, testigos transformados y testimonios trascendientes. Número 3, consecuencias catastróficas de una creencia contrariada. Y fundamento firme de la fe futura. Y creo que entonces en estos puntos vamos a ver cuál es el argumento de Pablo de la hermosura del beneficio, como quien dice, de este capítulo final que nadie se esperó que iba a tomar lugar, que es lo que nos pone en una posición de ganar. Veamos entonces nuestro primer encabezado, que es Evangelio entregado y experimentado, versículos 3 y 4, con su Biblia abierta. Miren lo que dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo, o lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Note algunos aspectos si fuéramos a hacer observaciones. Primero, entendemos de que Pablo dice que yo enseño lo que a mí me dieron. Entendemos que lo que Pablo dice no vino de él, no fue un invento de él, no fue como el profeta Mahoma que estaba en una cueva recibiendo alguna revelación demoníaca. Esto vino directamente de Dios. No como diferentes religiones que quieren pretender que Dios les ha dado una revelación que contradice lo que la única revelación dice de Dios, y entendemos que no es válida. Otro aspecto, si usted puede ver ese verso, note de que Pablo está diciendo, habla de el enfoque es la muerte de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, y no solamente murió, si fuera que murió entendemos que falta información, pero note que está conectado con el concepto de conforme a. Alguien puede morir, por eso no cambia nada. Pero si esa persona murió, y vamos a verlo, y fue conforme a profecías pasadas, esto es totalmente diferente. Esto no es como fulanito que murió. No, esto es otra cosa. También note que dice que no solamente es conforme a las Escrituras, que Él murió por pecados, por nuestros pecados, no por los pecados del mundo. Cuando usted usa la palabra nuestros, estamos nosotros y están ellos. Hay que hacer una aclaración. Y note que continúa el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo entonces está haciendo una conexión de que todo lo que está pasando es conforme a las Escrituras. Ahora, vuelva conmigo para abundar un poquito más, versículo 3. Note que dice que es de acuerdo a las Escrituras, y ya aunque hice esa expresión, quiero mostrar algo que es muy importante, porque Isaías 53, versículos 7 al 10, nos da un poquito más de esa claridad de lo que el Antiguo Testamento está alumbrando hacia el futuro, y se cumple. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando? Bueno, usted entiende porque ya tiene todo el libro. Pero en este tiempo, cuando el Señor se revela a través de las Escrituras que fueron escritas por Isaías, Isaías entendía que hablaba del Mesías que iba a venir.
La historia de lo que era el eunuco etíope en la escritura en Hechos, que es un hombre sumamente rico, digamos que es el director de lo que sería el IRS, para que entienda, viene de otro mundo, de Etiopía, entonces él está buscando tener información sobre quién es el Dios de los judíos, y una de las formas que él pudiera entender es tiene que tener mucho dinero. Imagínense esas películas cuando viene la persona, ¿verdad?, con su corillo, ¿verdad? Entonces lo llevan cargando y el tipo tiene como un tipo de unas cortinitas, está sentado. Es una persona ultra rica. El director del IRS no es un pelado. Entonces este hombre viaja hasta Jerusalén y compra un rollo de Isaías y comienza a leer, y comienza a leer. Pero también la historia nos dice en Hechos de que el Señor, un ángel despierta, ¿verdad? Y manda a este hombre de Dios para que pueda encontrarse con él. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué entonces es que es necesario de que este hombre se encuentre con el eunuco etíope? ¿Por qué? Porque jamás podría entender lo que la carta o esta historia de Isaías está diciendo a menos que usted tenga una llave en particular. Y esa llave en particular es entender quién es el siervo sufriente. Y aquí Isaías nos está diciendo y nos está hablando, note que nos da un nombre. Léalo, no le dice quién es. Nos habla de que va a tener su gobierno sobre sus hombros, muchas cosas, pero no nos dice quién es. Y es hasta que una persona entiende de quién es ese siervo sufriente que usted puede entender entonces quién es Cristo. Y de la misma forma esto fue profetizado, por eso Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Note que está un énfasis en la naturaleza sacrificial de la muerte de Cristo. Cristo, entienda bien, no es como usted ve las películas y estamos hablando, ¿verdad?, de su serie favorita, de los buenos y los malos, que después cogen, o si usted, a mí me gusta pensar, ¿verdad?, en mi niñez, porque yo soy joven como muchos de ustedes. No se ría, no sea malo. ¿Usted se acuerda de las aventuras de Batman en los tiempos de, ¿verdad?, de esos de los 80, los 90? Y salía, ¿verdad?, al final, entonces el Guasón tiene a Batman ahí listo con Robin, que estaban a punto de morir, y lo dejan esperando, ¿verdad?, para que usted vea el próximo episodio. No, aquí no. Aquí todo se deslaza y nos deja saber de que todo va de acuerdo a las Escrituras, pero lo que sí entendemos es la naturaleza sacrificial. ¿Por qué menciono esta idea de, por ejemplo, la niñez cuando veía este programa? Porque cuando hablamos de esas aventuras escritas, estos hombres sí van a sacrificar sus vidas, pero no es el mismo tipo de sacrificio que de Cristo. El sacrificio de Cristo es uno trascendental porque lo que está a punto de hacer no es meramente morir por una persona, sino que la muerte de Cristo no solamente paga por los pecados pasados, presentes y futuros de esa persona, sino que es la naturaleza justa de Cristo es imputada en la persona y esa persona y sus pecados son puestos sobre Cristo. Eso no es lo que nunca Batman y Robin hicieron. Amén. Es lo mismo. Entendemos entonces que cuando Pablo está diciendo, yo he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Qué recibí? Nos da el contenido. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Hablamos de nuestro porque no son todos. Hablamos de nuestros porque no es algo universal. Hablamos de nuestro porque si fuera de todos, entonces no tendría el sentido que Dios mostrara su justicia en haber creado un infierno. Porque si todos son salvos, entonces no tiene la contraposición sentido. Pero entendemos Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Continúa versículo 4 con su Biblia abierta. Y que fue sepultado. Interesante porque aquí vemos la verificación de su muerte mediante la sepultura. Usted no puede probar que Cristo murió a menos que usted ¿qué? No lo entierre. Alguien no muere hasta que lo metan 8 pies debajo del piso en el caso de nuestra cultura. En ese otro caso, pues las prácticas eran diferentes. Y había muchas mentiras que no vamos a cubrir que se dijeron del cuerpo de Cristo, qué pasó, que si había una conspiración, que si los discípulos ellos mismos, ¿verdad?, fueron y robaron el cuerpo y lo escondieron y todo el mundo se puso de acuerdo con una mentira y todos vamos a decir la misma mentira y para el colmo, todos vamos a morir por la misma mentira. Embuste, nadie hace eso. Mentira. Nadie muere por mentiras. Pero vemos en este caso de que la verificación de la muerte mediante la sepultura es lo que nos deja entender que verdaderamente Cristo murió. Y no solamente murió,
sino que hay una resurrección al tercer día, cumpliendo, mire lo que dice el verso, y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día. ¿Por qué? Conforme a las Escrituras. Interesante porque hay varios versos que dan alusión en el Antiguo Testamento de esto. Algunos de los que quisiera mostrarle, por ejemplo, capítulo 6, versículo 2. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esto es una alusión a la persona de la obra de Cristo. Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Después Cristo habla de esto también. Hay unas alusiones en el Antiguo Testamento que nos están dando y nos están apuntando algo. El Salmo 16, versículo 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia en plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es un salmo cristológico. Está hablando de la persona de Cristo, aunque la voz que está escribiendo es el salmista, uno de estos actores, pero está hablando de Cristo, que dice que porque no dejarás mi calma en el Seol. O sea, yo no voy a estar netamente muerto, no me vas a dejar ahí, yo voy a resucitar. No te dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estamos hablando de que hay un cambio. Pero es interesante porque en Juan capítulo 20, versículo 9 nos habla de la importancia de las Escrituras, porque dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Se acuerda que esto lo habíamos hablado un poco, de que en la semana pasada hubo un momento donde los discípulos se olvidaban de todas las cosas que Cristo dijo muchas cosas y no todas se escribieron? Y muchas veces Cristo le decía, esto tiene que pasar, esto tiene que pasar, esto tiene que pasar. Y en Juan capítulo 20, versículo 9 nos dice que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Por qué? Porque si no resucita, nada vale. Entonces entendemos que cuando Pablo está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como que está dando una claridad, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, aquí esto no es un invento de una persona que está escribiendo esto. Esto no es el autor favorito suyo que escribe tremendas novelas o historias. No, esto es la mano de Dios a través de múltiples autores revelando la obra salvadora de Dios por medio del Hijo. Pero entonces hagamos algunas preguntas para poder aplicar. Si nosotros entendemos que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó según las Escrituras, ¿cómo esta verdad fundamental del Evangelio moldea la forma en que vives tu vida cada día? ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Vives, piensas, hablas y actúas validando que Cristo resucitó de los muertos al darte victoria sobre tu pecado? ¿O lo niegas, invalidando lo que Cristo ha hecho, aunque en realidad lo invalidas por profesión, no por acción, no porque no ocurrió? Vemos obviamente también este verso que estamos cubriendo, que Pablo está enfatizando que todo esto, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, es según las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o cómo puedes animar a otros a confiar en la confiabilidad y autoridad de la palabra de Dios, especialmente cuando se trata del mensaje central del Evangelio? Aquí hay una responsabilidad que el Señor nos pone a nosotros. No es de meramente decir, sí, esto pasó, sí, Jesucristo es el Señor. Sino hay un aspecto donde el Señor nos llama aún a recordar lo que Él le había dicho a los discípulos en Mateo capítulo 28 como una de las referencias, donde dice, id pues, ¿por dónde? Por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, para que hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles. ¿Qué les vamos a enseñar? Dice, todo lo que yo le he enseñado a ustedes. Y Cristo le enseñó mucho.
Entonces, hay una realidad que cuando nosotros estamos pensando, hermanos, de lo que es la resurrección, no es meramente algo que nosotros recordamos, sino es que debemos de recordarlos, debe de causar gratitud, debe de causar gozo, debe causar humildad, pero debe de causar pasión. Amén. Para decirle a las personas, y si usted me dice a mí, hermano, es que todo el mundo lo sabe, no, por favor, no me diga eso. No es que la gente no entienda que un evento histórico sucedió con un tal hombre llamado Jesús. Yo no estoy diciendo que eso no pasó. Y yo no estoy diciendo que la gente no entiende eso. Yo lo que le estoy diciendo a ustedes es que esa información sola no salva a nadie. Cuando yo hablo de nosotros compartir con pasión, lo que Cristo ha alcanzado, estamos apuntando al Evangelio. Eso es lo que salva. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros. Y debemos, hermanos, hacernos las preguntas, ¿compartimos el Evangelio intencionalmente? ¿Hemos creado hábitos de obediencia o de desobediencia? Porque muchas veces nosotros podemos venir aquí domingo tras domingo, tras domingo, tras los miércoles en los grupos. Tremendo, gloria a Dios, que Dios bendiga su fidelidad. Pero si su vida no se somete a lo que Cristo le manda a usted y a mí, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque uno de los pecados, y el libro de Apocalipsis nos dice, no total todos, pero el capítulo 21 nos habla, si mi mente no falla, del 8 en adelante, de los pecados por los cuales las personas van al infierno. Y uno de ellos es la cobardía. Habla de los mentirosos, los cobardes, los inmorales, los fornicarios, los que practican drogas, usa la palabra, ahí lo que llama hechicería, está hablando de una palabra donde sacamos la raíz de farmacia. Persona, ¿verdad? Eso pasa, eso siempre ha pasado, eso no es nuevo. Esto siempre ha pasado. Todas estas personas que viven en contra de la autoridad del Rey Jesús no son parte de su reino. Hermanos, que esto no entiende, es que yo me da una cosa en el estómago, yo me siento raro, es que yo no soy bueno con las palabras. Mire, usted me puede dar todas las cosas que usted quiere. Y no hay problema. Por lo menos sepa que yo no lo voy a llevar al cielo, es Dios que lo lleva al cielo. Eso no es por los estándares míos. Pero entienda que el llamado que Dios le da es uno donde nosotros buscamos oportunidades para crecer en obediencia, no para mitigarla con excusas. Es importante que si Cristo resucitó, hay muchas personas que Dios te va a llamar a ti a cuenta por no haber intencionalmente abundado en esa realidad. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, pero odiamos a nuestro vecino que le podemos ver? A nuestro hermano, a nuestro familiar, a nuestros hijos. Usted tiene la idea. Cabezado número 2. Vemos entonces ahora en los versículos 5 al 8, testigos transformados y testimonios trascendentes. Mire conmigo los versículos del 5 al 8. Continúa Pablo escribiendo y dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Eso es obviamente una idea de que están muertos. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Interesante porque si usted nota, mientras leemos de una forma cronológica, dice de que el primero, versículo 5, se aparece a Cefas y luego, ¿a quién? A los 12. Lucas capítulo 24, versículo 34, es una de muchas referencias. Dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Esta es la persona que está hablando Cefas. Entonces entendemos que aquí, recuerde algo, esto es muy interesante que usted lo entienda. Como todo lo que está sucediendo es de acuerdo a las Escrituras mismas prueban lo que sucede, porque todo lo que sucede es de acuerdo a las Escrituras. Aquí nadie está forzando, es que yo quiero meter este verso para que me... Nadie está forzando un verso, hermano. Todo se complementa. Entonces vemos que versículo 5 a Cefas, luego a los 12. Entonces note también versículo 6, a más de 500 hermanos de una vez. Estamos hablando de gente cristiana. Entendemos que habían 12 que Dios tomó cercanamente para discipular, pero había muchos más que habían creído. Usted se acuerda en Hechos capítulo 2 cuando está la manifestación del Espíritu Santo, que hay un trueno fuerte en el cielo y los 120 están en la azotea de este hogar, y cuando suena imagínense por ejemplo el Sonic Boom del Challenger.
Cuando entra, hace ¡pam! Y todo el mundo lo escucha y lo siente. Imagínense algo así. Y todo el mundo sale buscando a ver qué pasó, mirando el cielo. Y de momento de esta azotea, estos 120 hombres comienzan a predicar el Evangelio en múltiples lenguajes. Aquello que en el Antiguo Testamento Dios usó para confundir la gente y esparcirlos, Dios entonces usa el lenguaje para traer un nuevo grupo de gentiles que puedan escuchar aquello que les salva. 120 hombres predicando el misterio, aquello que fue misterio en el Antiguo Testamento ahora ha sido revelado. Y la gente escuchando el Evangelio, la gente escuchando el Evangelio. De ahí entendemos que después dice la Escritura que Pedro se levanta y después de 2 sermones ya tenemos por lo menos 8,000 hombres en la iglesia. Estamos hablando de mujeres y niños. Créame que había mucha gente cristiana. Pero en este caso nos dice a más de 500 hermanos de una vez. Versículo 6. Versículo 7, mire lo que dice. Después apareció ¿a quién? Jacobo. Después a todos los apóstoles. Interesante es que el nombre, esto es algo que me llama la atención, tal vez no lo hemos hablado. Jacobo, en inglés se llama James. No tiene nada que ver con el nombre, me llama la atención. Pero en español, right, San Jacobo es lo que entendemos que después más tarde tenemos Santiago. Entonces aquí cuando está hablando de Santiago, está hablando de Jacobo. Entonces, miren lo que dice entonces Juan, capítulo 20, versículo 26 a 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomás, ¿te acuerdas de Tomás? El que dijo, yo no voy a... Ese tipo era bien fresco. Él no dijo, yo no puedo, a mí me cuesta. No, él dijo, yo no voy a creer hasta que se haga lo que yo quiero. Pasar mi dedo en el hueco de las manos, meter mi mano... Hay gente que son así. Dios libre que usted hoy sea así, hermano, no sea así. No sea así, esa gente son difíciles. Y Dios igual los ama, pero no se haga difícil. Dice, con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Este texto el que estaba mostrando es, luego dijo a Tomás, ¿se acuerda que él dijo, no lo voy a hacer? Mira lo que pasa ahora. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros. Así que no solamente Pedro, a 500 de una tanda completa, a Santiago, sino que también los apóstoles lo vieron. Hermano, usted tiene que entender algo muy fascinante, de que Cristo se aparezca en un cuarto donde todo está cerrado. Está difícil. A cualquiera le da miedo. ¿Y de dónde tú llegaste? Y la gente... Todo está cerrado. Cristo estaba mostrando su autoridad como hombre glorificado. Y ese es el Cristo que nosotros servimos. El que conquistó, el que le dio la muerte a la muerte. Finalmente, a Pablo mismo dice, versículo 8, como un nacido fuera de tiempo. Pablo entonces habla de esta forma porque él entiende, mira, yo ni siquiera pude estar cuando ellos estaban. Yo fui como, pudiese parecer como un último recurso. Como el backup del backup. O sea, yo me siento de esa forma. Pablo está diciendo, aunque él también está diciendo, no, dice, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces aquí vemos que hay un aspecto de la importancia del testimonio ocular. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo al mismo tiempo, esta resurrección no es un asunto de contar historia como muchas culturas practican repasar o contar una historia. Y te cuento esta historia y tú cuentas esa historia. Pero usualmente esa historia no tiene testigos, sino que son historias folclóricas. Pero en este caso hay testigos. Y él está estableciendo de que esto ocurrió como un aspecto veraz, probado. Este tipo de situación usted puede ir a la corte y probarlo. No es que yo me lo inventé, no fue un bochinche de las viejas de la esquina, no. Esto es algo que sucedió. Y cuando hablamos de este aspecto de los testigos, un otro aspecto que tenemos que ver es lo que se llama la transformación personal de los testigos. Hay testigos aquí que a causa de su encuentro con Jesús
cambiaron. Si Cristo no fue un hombre verdadero, pues estas personas, ¿por qué cambiaron? Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19, habla de la historia de Pablo. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y usted póngase a pensar, Saulo no estaba persiguiendo a Dios. ¿Pero a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Si nosotros somos la niña de los ojos de Dios, el meterse con la iglesia, meterse con Dios. Y la vida de Pablo fue totalmente, radicalmente cambiada como resultado de encontrarse con el Cristo en camino, ¿verdad? Que le estaba llevando. El centurión de la crucifixión, Mateo 27, 54. El centurión que estaba ahí, que vio todo, que presenció al Hijo de Dios sin pecado. Zaqueo. ¿Se acuerdan? Zaqueo, bájate. Era un chaparrito. Y lo llevó a la casa y compartió el evangelio. Y el Señor lo salvó. La mujer samaritana. ¿Se acuerdan del pozo a mediodía? Cristo va. 5 maridos has tenido, el que tiene no es tuyo. Esa mujer se convirtió en una evangelista. ¿Qué enseñó de la Biblia? Nada, porque ella no enseñaba mucha teología. Ellos lo que sí sabían era decir, ven y escucha a este hombre que me ha dicho toda mi vida. Ojalá que muchos de nosotros hiciéramos lo mismo. Gloria a Dios que hay personas que después de hoy se van a comprometer a hacer lo mismo. Mire, los testigos de Jehová, digo esto con respeto, aunque su teología va a llevar a cualquiera al infierno, son muy hábiles en hablar con las personas. Mira, vamos a hablar de esto con la revistita, que si por aquí, que si por allá, que si vamos al salón de reino. Y usted y yo que tenemos a Cristo, puede ser que en muchos casos no sirvamos en la utileza que Dios quiere que sirvamos. No sé por qué, pero ore, pregúntale al Señor por qué. Debemos de ser útiles para el Evangelio. Continuamos. ¿Cómo ha impactado la realidad de la resurrección de Cristo en tu matrimonio? ¿De qué manera tu encuentro con el Salvador resucitado ha transformado tus prioridades, tus relaciones y tus propósitos? La forma que amas a tu cónyuge, a tus hijos. Si la resurrección de Cristo no está cambiando la forma que tú vives, puede ser que has ascendido a un nivel intelectual, pero no necesariamente tienes una nueva naturaleza. Yo puedo decir, yo creo en el presidente Biden, en el aspecto de que yo creo que él existe. Es un aspecto existencial. Dios bendiga a ese señor, que era mucho por ese señor. El señor está bien. Tiene que darle claridad mental a ese señor. Usted sabe que la cosa está difícil. Pero no es lo mismo yo decir eso que decir yo creo en Cristo. Aunque yo nunca lo he visto, pero estoy totalmente convencido de que Él existió y que Él es, porque yo tengo una relación con Él y Él está dentro de mí. Dos expresiones similares, pero no es lo mismo. ¿Cómo ha sido evidente la gracia de Dios en tu historia, hermano, hermana? ¿Cuáles son las evidencias que eres un trofeo de gracia? Si Dios ha obrado en ti, tiene que haber, aquí todo el mundo tiene una historia. Pero ¿cuál es la tuya? ¿Y cuáles son las evidencias que Dios ha interrumpido tu vida y te ha dado una nueva naturaleza? Mire, si usted no lo puede ver, por más que usted me diga que usted cree en Jesús, no tiene nada que ver, porque el asunto es si el Padre envió al Hijo para que trastornara su vida y fuera un hijo de Dios. Y si usted no tiene evidencia en su historia de que usted es un hijo de Dios, pues entonces usted no es hijo de Dios. Eso no debe de deprimirle tanto como debe de motivarle a correr a la cruz. ¿Qué mejor día que el día domingo para venir? Señor, yo soy un pecador, sálvame. Transfórmame, Señor. Quiébrame en totalidad y hazme nuevo una vez más. Y eso, obviamente, viendo estos testigos, nos llevamos al tercer encabezado: consecuencias catastróficas de una creencia contrariada. 1 Corintios 15, veamos ahora el versículo 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, Pablo hace la pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Está haciendo un argumento de lo más básico a lo más complicado, porque es un argumento lógico. Si decimos, hermano, venga el domingo, el tercer domingo del mes, que vamos a tener una celebración, un pizza party, vamos a pasarla bien, y usted llega
Y no hay pizza, pues entonces no hay pizza party. O sea, usted me prometió algo que no es, porque si hubiera una fiesta de pizza, hay pizza. Usted me trajo sandwichitos. A mí me gusta, pero es que yo quería pizza, no los sandwichitos. Es el concepto de si Cristo entonces no ha resucitado, pues entonces nadie va a resucitar. Es interesante porque el versículo 12 y 13, teológicamente Pablo está enfrentando, escuche bien, una paradoja en las creencias de la comunidad de Corinto. Esto no es solamente para nosotros, sino que hay una aplicación para ellos. Y la resurrección de Jesús es una piedra angular de la fe cristiana, proclamada como un evento histórico y transformador que garantiza la resurrección futura de los creyentes. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, 4 al 5, primera de Pedro 1, 3. Y negar la resurrección general de los muertos mientras se afirma la resurrección de Cristo crea una contradicción, ya que la resurrección de Cristo es tanto la primera instancia como la garantía de la resurrección por venir. La gente va a resucitar porque Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, nadie va a resucitar. Entonces el argumento de Pablo es en base a la comprensión de Cristo como las primicias y de aquellos que habían muerto. 1 Corintios 15, 20, y lo vamos a ver en breve. Esta metafórica agrícola sugiere que así como las primicias son una garantía de la cosecha por venir, la resurrección de Cristo es una promesa de la resurrección general para todos los creyentes. Esa es la idea que entonces está presentando Pablo, y por lo tanto negar la resurrección general es socavar la misma resurrección de Cristo, desmantelando toda la esperanza escatológica cristiana. Si nosotros no tenemos esperanza, es porque la esperanza nunca llegó. Usted no puede tener algo que nunca se le dio. Usted no puede ser resucitado si alguien no resucitó antes que usted. Y las preguntas retóricas de Pablo en estos versos que estamos viendo, 12 al 13, sirven para reiterar que la proclamación cristiana está inextricablemente vinculada a la resurrección. Entonces, sin la resurrección, la predicación de los apóstoles es en vano. La fe es fútil y los cristianos todavía están en sus pecados. Pero por lo tanto, el testimonio bíblico de la resurrección de Cristo sirve tanto como la base de la esperanza cristiana como el modelo para la resurrección de los creyentes que nosotros estamos anticipando. Porque eso es lo que toda persona está anticipando. Estos versos proporcionan un vínculo crucial entre la resurrección de Cristo y la resurrección general de los creyentes, argumentando que no se puede afirmar uno sin el otro. Uno existe porque el otro existe. Y esta postura teológica y bíblica es esencial para mantener la coherencia de lo que se llamaba la escatología, la doctrina de lo que está por venir, el futuro, y lo que es la soteriología, lo que creemos en lo que tiene que ver con la salvación, esa doctrina de salvación cristiana, afirmando que la victoria de Cristo sobre la muerte es una promesa de victoria futura para todos los que están en Él. Y por eso nosotros celebramos la resurrección de Cristo siempre que nos reunimos los domingos, es el día del Señor. Pero continuemos, mire conmigo entonces 1 Corintios 15, vamos entonces del 14 en adelante. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que nosotros, si Él no resucitó, vayamos a predicar algo que no vale la pena. Y eso es muy crucial. Ese es el asunto. La razón por la cual nosotros celebramos a Cristo no solamente es porque Él le dio la muerte, sino porque su victoria entonces es compartida, es heredada por aquellos que son sus hermanos. Amén. Mire entonces lo que dice. Las implicaciones de que Cristo no haya resucitado del 14 al 19. Lo primero que dice es que la predicación y la fe son en vano, que es lo que estamos viendo en versículo 14. Pero, usted se acuerda porque leímos este verso ahora, Juan 20, 29, o la idea, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que vieron o no vieron, ¿y qué? Y creyeron. Es lo que estamos diciendo. Entonces, hay un beneficio de poder creer algo que no vio, pero si lo que no vio nunca sucedió, no tiene beneficio. Yo creer, ¿verdad?, en un Dios místico, poderoso, todo omnipotente, y parece que dice, pero si no existió, pues es un mito.
Es un mito. Es una historia muy bonita, como todas las que han visto, ¿verdad? En la antigüedad de Disney, ¿verdad? La Cenicienta, la que tira el pelo por la torre. Lavar eso tiene que ser bendito. Está difícil. Bueno, me distraigo. Usted entiende el punto. Estos son mitos. Pero note, versículo 14, versículo 15, los testigos de Dios se encontrarían como falsos. Es lo que está diciendo, si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hechos capítulo 3, versículo 15, es un texto que nos puede, dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos. El problema más grande que este caso tiene es que hay mucha gente que vio todo lo que sucedió y nadie puede negar la realidad de esta situación. Nadie puede decir que no pasó. Note que aún, y no vamos a entrar en eso, pero hubieron muchas mentiras que se pagaron para que se dijeran. Mira, tú vas a decirle que esto pasó y tú, mira, aquí está. Y tú le vas a decir esto y la gente te pregunta y están pagando ahí. Era más factible pagar a la gente que mintiera, porque era tan sobreabundante la verdad de lo que pasó, que tenían que controlar la historia pagando a la gente que mienta. Y eso es lo que estamos viendo. Mira el versículo 17. Los creyentes aún estarían en sus pecados. Estos son los efectos de que si Cristo no resucita, hay efectos grandes, hermano. Si Cristo no hubiera resucitado, esto se, dicen por ahí en buen puertorriqueño, se chavó. No funciona. Y uno de los aspectos, versículo 17, Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Si Él no resucita, ese verso no tiene ningún sentido. Usted no puede ser justificado por alguien que no pagó su penalidad. Usted no puede ser reconciliado con Dios el Padre si el Hijo no va a la cruz. Usted no puede tener una conciencia limpia si Cristo entonces no es el que va a expiar por sus pecados. Estos son implicaciones fuertes. Versículo 18, mire lo que dice. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquellas personas que murieron pensando y los que pusieron su esperanza en Cristo, les robaron. Les robaron. Pues esa gente toda la vida pensó, ay Jesús, sí, vamos a Jesús, voy a morir por Jesús. Y nada, porque Jesús no, eso era mentira. Eso era desesperanza. ¿Se acuerdan particularmente Hebreos capítulo 11? Habla de la fe. Pero nos da este listado de hombres y mujeres que vivieron por la fe. Y uno de lo que dice, el parte de lo que dice el texto no lo puedo citar exactamente, pero dice de que a ellos no vieron el cumplimiento de la promesa de llegada de Cristo, sino que ellos se tardaron para que ellos junto con nosotros, dice el autor de Hebreos, podamos recibir el beneficio de esa promesa. Pero si Cristo no muere, no hay ninguna promesa. Y ese capítulo 11 de Hebreos no tiene ningún sentido. Por la fe detenieron la boca de leones, por la fe fueron serruchados en la mitad, algunos fueron latigados, algunos fueron ahogados. ¿Por la fe de qué? Si nada pasó. Y es importante entender, mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que, los que murieron con Él. Pero si Él no resucita, los que murieron y pusieron su confianza en Él, no ganan nada. Lo perdieron todo. Que es lo mismo que pasa en la falsa religión. Entonces, esa gente que cree las cosas locas, que si la cientología, ¿verdad? Que si lo... Y ya, yo sé que hay gente que hay personas que no le gusta que yo diga nombre. Yo no sé si están aquí hoy, o solamente es por las redes sociales, pero escúcheme bien. Si usted es parte de una maldita religión, es maldita porque maldice. La Iglesia Católica Romana, los mormones, los del séptimo día de Ellen G. White, los testigos de Jehová, no son testigos de Jehová, son testigos del diablo. Hermano, no sea tan malo. Escúcheme, yo no estoy hablando que son gente amable, no se confunda.
Tengo personas que conozco que son muy... No estoy hablando que lo que ellos representan no es Dios. Y todas esas personas ponen su vida, su dinero, sus esperanzas, sus futuros en un Cristo que no es el de la Biblia. Usted dé la gracia que el Cristo que usted le sirve existe. Amén. Y resucitó, y por eso lo celebramos hoy. Amén. Versículo 19, los creyentes serían los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Mire lo que dice Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si eso no fuera lo único que nosotros tenemos y Cristo nos resucita, hermano, nosotros somos los mejores miserables de la faz de la tierra. ¿Por qué? Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabe por qué eso es cierto? Porque resucitó. Amén. Pero si no resucitó, ¿bienaventurado de qué? Mi causa. Pero tú no tienes causa. Tú no resucitaste. ¿Qué causa tú tienes? ¿De meterle mentira a la gente? Eso no es la causa. Bueno, por eso es que los efectos de lo que es la resurrección de Cristo es un aspecto trascendental. La cruz afecta todo lo que sucede en la historia de la tierra, desde la cruz en el pasado y desde la cruz hacia el futuro. Y entonces eso nos lleva a nuestros 4 encabezados: fundamento firme de la fe futura. Fundamento firme de la fe futura, versículos 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Lo que quisiera resumir es la resurrección de Cristo es un aspecto que nos recuerda que hay unas primicias y asegura la futura resurrección de los creyentes. En ciertos aspectos, voy a pasar por encimita, no voy en mucho detalle, pero quiero que entienda un concepto. Primicias como garantía. En las prácticas agrícolas antiguas, las primicias eran la primera porción de la cosecha. Y usted sabía qué tipo de cosecha iba a tener en base a lo que primero salió. Si lo que primero sale es bueno, le digo por qué. Yo soy medio geek y me gusta leer muchas cosas y buscarle las 7 patas al gato, aunque tiene 4 solamente. Y me enteré de que el asunto es que dependiendo de cómo esté la tierra, si está saludable, tiene todos los aspectos que necesita para producir una buena cosecha. Los primeros frutos le va a indicar cómo es que va a ser la cosecha. Dicho sea de paso, haciendo una conexión con el Antiguo Testamento, por eso es que Dios le decía al pueblo de Israel de que ellos tenían que celebrar cada 7 años y en el 7º año tenían que dejar la tierra que descansara. Porque lo que garantiza que tenga buenas primicias es que la tierra pueda descansar y recobrar todos los minerales que ha perdido por los primeros 6. Te dije que me gustan muchas cosas raras y esa es una de ellas. Pero entienda que esto está conectado, porque si Cristo es lo mejor, lo primero que sale de la tierra, literalmente, lo próximo que viene va a ser increíble. Y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, las primicias eran la primera porción de la cosecha ofrecida a Dios como una señal de gratitud y confianza en que el resto de la cosecha seguiría. Ese es el aspecto de las primicias como garantía. La resurrección de Cristo como la primera instancia. Que Cristo sea el primer en ser resucitado entre los muertos en un cuerpo glorificado inmortal. Significa que su resurrección no es solo un evento singular. Lo que pasó con Cristo no es solamente pasó con Cristo y se acabó. No, esto es el principio de una avalancha de resurrecciones increíbles que va a pasar. Por eso es que nosotros tomamos ventaja y somos beneficiarios de esa resurrección. Tercero, cumplimiento del plan de Dios. La resurrección de Jesús y posteriormente de todos los creyentes se ve como el cumplimiento del plan redentor de Dios. ¿Para quién? Para la humanidad. ¿Para toda la humanidad? No. Para aquellos que pongan su fe y confianza en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para los creyentes? Hay una aseguranza de la resurrección.
Para los creyentes como nosotros, la resurrección de Cristo es la base de su esperanza en la vida después de la muerte. Les asegura que la muerte no es final, sino la puerta a una nueva existencia glorificada con Dios. Imagínese entonces que la muerte es como si fuera un marco. Usted entra por ese marco y hay dos puertas. Esas puertas se llaman muerte. Usted entonces no puede alcanzar aquello que Dios le ha prometido después de esta vida física, hasta que usted no pase por el marco de la muerte para recibir aquello que espiritualmente Dios le ha prometido en Cristo Jesús. Vemos también la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Cristo señala la derrota del pecado y la muerte, no solo para Él, sino para todos los que creen en Él. Esta victoria es compartida con los creyentes, quienes ya no están esclavizados por el temor a la muerte. Hermano, si usted teme con el temor a la muerte, ¿por qué? Es que, hermano, nadie sabe, nadie va a saber tampoco. Y preocuparse por alguien que nadie sabe no le va a hacer menos preocuparse. Pero lo que sí debe de gozarse es que la muerte es la vía por la cual yo me encuentro con mi Salvador. Y si eso es lo más bonito que pasa cuando usted muera, créame que no importa saber los demás detalles. Saber que cuando usted muere, usted está con Cristo. Nada importa. Si usted fuera a imaginarse qué es estar al frente de su Señor, la cual fue quebrantado en un madero por usted, por la cual usted también afectó, usted fue una de millones de razones por la cual Cristo fue a la cruz, por sus pecados. Y que usted un día pueda verlo cara a cara. Es algo que afecta las emociones. Para una persona sobria, yo no sabría qué decir porque se me congelaría la lengua. Y si fuera a decir algo, lo primero que me viene a la mente sería gracias. No sabría qué más decir. Porque Él todo lo sabe. Él todo lo entiende. Él todo lo percibe. Él todo lo controla. Él todo lo ordena. Y eso es una implicación hermosa. Tercero, vida eterna. La resurrección de los creyentes no es solo un regreso a la vida física, sino una entrada a la vida eterna en la presencia de Dios. Hermanos, y es por eso que nosotros entonces, voy a como quien dice a pasar las otras, pero sí quiero que entienda esto. La resurrección de Cristo garantiza nuestra propia resurrección futura. Se supone que la resurrección de Cristo te brinda un sentido de seguridad. De que si estás en Cristo no solamente vas a resucitar, sino que eres una nueva criatura. Y si eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí se supone que todas son hechas nuevas. Si no hay mucho nuevo ocurriendo en tu vida, es porque tú estás estorbando la obra de Dios. Debemos de no estorbar la obra de Dios, hermano. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos recordar eso. Así que terminamos entonces repasando el punto central de lo que estudiamos hoy. Reconoce que la resurrección de Jesucristo es la verdad fundamental de la fe cristiana, proporcionando prueba de su naturaleza divina, validando sus enseñanzas y garantizando la futura resurrección y la vida eterna de los creyentes. Quiere el Señor, hermano, que nosotros podamos recordar eso. No solamente intelectualmente, sino en práctica. Y que otros puedan venir al conocimiento de Cristo en base a la forma que nosotros estamos caminando y viviendo para la gloria de Dios. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque, aunque nuestra mente es limitada, pero tu Espíritu nos ayuda a entender lo que debemos de recibir en cada porción que nos pones en este manjar. Entendiendo, Señor, que la resurrección fue algo glorioso. Hay muchos aspectos para ver la resurrección, pero, Señor, gracias porque entendemos que el argumento central es que si tú no resucitas, nadie tiene esperanza.
La idea de esperanza no tiene ningún significado porque, Señor, entendemos que todo estaba colgando en el clavo de la resurrección. Por eso es que todas las religiones atacan la resurrección. Por eso es que todas las falsas herejías atacan tu deidad, atacan tu carácter, atacan quién tú eres en tu naturaleza como Dios. Pero gracias, Señor, porque en humildad nosotros podemos regocijarnos con este Cristo de nuestro hermano Pablo y podemos recordar de que nosotros somos beneficiarios de la obra de Cristo. Y es por eso que nosotros, no importando qué tan mal se ponga el día, nosotros ya en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias por este privilegio. Es porque lo tenemos todo por medio de la obra de Jesucristo. Y en Él te damos gracias. Amén.